Esto es Arqueología por Teléfono, un programa para hablar de arqueología y sobre todo de arqueología urbana. Hay un momento en la arqueología, la parte más, entre comillas, divertida, que es cuando los arqueólogos y arqueólogas vamos al campo con palas, con cucharines, con 4 estacas e hilo y hacemos una excavación. Esa excavación es como el sumum para el que ha estudiado arqueología. Es lo que le da el aspecto científico a la gente que rodea esa excavación. Imaginemos 2, 3, 4 personas sentadas adentro de un pozo cuadrado, no es un pozo redondo, es cuadrado o rectangular. Está rodeada por esas personas por 4 estacas rojas y blancas y generalmente hay un hilo que las rodea también. Un hilo que parece más una frontera que una referencia o una marcación. Bueno, lo es, o sea, es una frontera. Lo que está más allá de ese hilo no existe para el arqueólogo o la arqueóloga y sí existe lo que está adentro de ese pozo cuadrado. Esto ha como generado toda una mística dentro de la arqueología en la cual lo que se encuentra dentro de ese pozo cuadrado es lo que vale, es lo que se encuentra, el hallazgo. Pero esto implica también una paradoja. ¿Qué hay más allá de esa excavación? ¿Qué hay más allá de ese pozo? Esto tiene una historia bastante larga. La excavación como procedimiento técnico de la arqueología implica, recuperar lo que está en el suelo. Eso que se recupera, después se retira, se clasifica y se lleva al laboratorio para su limpieza, su catalogación, etc. Pero quedémonos ahí en el suelo. Un lugar, digamos, medianamente agresivo, porque en general la arqueología se plantea en lugares donde no hay muchas cosas, excepto la arqueología urbana, que tenemos ahí nomás un bar, o a 4 cuadras tomamos el colectivo o el subte. En la arqueología de campo eso no ocurre. En la arqueología de campo es un ambiente totalmente natural, es un ambiente que puede ser hostil, generalmente, digamos, puede ser un lugar montañoso o un lugar selvático, etcétera. Pero también puede ser, digamos, un lugar de encuentro de los profesionales que trabajan en la arqueología, donde se entablan una serie de relaciones de confianza, porque cada uno tiene que confiar en lo que hace el otro. Va a haber unas relaciones de jerarquía, o sea, va a haber un jefe o una jefa de excavación, y va a haber especialistas, va a haber algún especialista en huesos, otro especialista en cerámica, etc. O sea, hay un equipo que está trabajando. Esto tiene una historia, como decía, que arranca bastante temprano. Fines del siglo XVIII y principios del XIX, un norteamericano se da cuenta, así de forma casi de inspiración, que había montículos hechos por los aborígenes norteamericanos, enormes montañitas, digamos, de tierra, y él siempre le había llegado la leyenda de que eso eran entierros o cementerios de los indios. Eso es lo que le llegaba a la cabeza a este norteamericano. Este norteamericano entonces dice, vamos a ver qué hay adentro de estas montañas. Entonces se empieza a fijar en función de lo que iba apareciendo y descubre que lo que estaba más hondo era lo más viejo y lo que estaba más arriba era lo más nuevo. Esta cuestión que parece muy tonta ahora, sí, obviamente, porque primero se cayó algo, le pusieron algo arriba, lo que cayó primero es lo más viejo. No era tan claro para construcciones humanas. Sí era claro para la geología, por ejemplo, donde los estratos o las capas más viejas están siempre abajo. Entonces, este norteamericano dijo, vamos a ver cómo se desarrolla la montañita, y encuentra, los restos de los muertos, aborígenes, y entonces puede establecer una secuencia en la cual los muertos más antiguos estaban en la parte inferior y los muertos más nuevos y los ajuares de homenaje, etcétera, en la parte superior. Este fue el primer intento de establecer lo que se llama una cronología en la excavación. Y generó una excavación sistemática, o sea, una excavación planteada como un modo, un método, un procedimiento regular. Primero excavo lo de arriba, voy sacando la primera capa, obviamente no puedo hacer un túnel, sería antimetodológico. La primera capa veo que aparece, la tamizo, o sea, la paso por una zaranda, lo que queda es de la capa número 1. La capa número 2 hago lo mismo, etc. Eso hasta hoy se mantiene. El tema es que en el medio la gente se olvidó de esto. Entonces,
Durante todo el siglo XIX, la excavación era más una cuestión de extracción que de fechar lo que se encontraba. Entonces, gente como Giovanni Belzoni, por ejemplo, usaba hasta dinamita para poder sacar los fragmentos que encontraba, él reducía a fragmentos en realidad, los tesoros que encontraba, sobre todo en Egipto o en Grecia. Se encontraban porque eran lo que, digamos, los ingleses y los franceses tenían acceso, pues dominaban esa tierra, eran imperios. Entonces, bueno, eso se olvidó y vuelve con Howard Carter y Tutankamón, pero había en el medio algunos arqueólogos que empezaron a mirar que excavar con cuidado y retirar metódicamente lo que iba apareciendo en la tierra parecía una buena idea. Entonces, lo que aparece ahí es la información. Si yo retiro ordenadamente los restos, voy a poder organizar la información que me dan esos restos. No es una cuestión solamente de sacar una máscara de oro y colgarla de un clavo en un museo, sino que se trata de qué significa esa máscara o ese objeto, cualquiera sea, en relación con los otros. Entonces, claro, uno puede decir, pero a mí qué me importa lo que pasa en una capa cuando me interesa la otra, o por qué a mí me tiene que interesar la relación entre lo más antiguo y lo más moderno. Bueno, es una buena pregunta. ¿Por qué tendría que interesar? Es que a los arqueólogos y arqueólogas nos interesan la historia, no nos interesan los objetos. Entonces, la historia puede ser entendida como una sucesión de eventos y cada una de esas capas finalmente es un evento. Por eso es que las excavaciones son tan cuidadosas, está ese hilo y están los especialistas. Puede ser que sea afuera del hilo, el afuera de la excavación, pero el adentro es como una cápsula de tiempo. Sería prácticamente imposible hacer una excavación enorme, gigantesca, de kilómetros cuadrados, porque no hay presupuesto que aguante, obviamente, no hay presupuesto que pueda pagar eso. Pero, de algún modo controlado, se puede hacer, excavar esa cápsula de tiempo y observar cuáles son las capas que van apareciendo, desde las más nuevas, arriba de todo, el pasto, el césped, hasta lo más profundo, y hasta el punto donde ya no hay nada, porque ahí ya el hombre o la mujer, la humanidad, no la ha pisado, ha ocupado la parte superior. Hay un momento en que ya no hay personas, sino que hay animales o directamente no hay nada, porque geológicamente es una capa estéril. Entonces, por eso la excavación es un lugar tan místico para quienes hacen arqueología y tan atractivo para los que la miran, porque es como abrir una cápsula de tiempo. Lo que surge de ahí surge directamente del pasado. Está la idea de que nadie tocó nunca eso, de que eso quedó tal cual quedó, que eso que encontramos ahí, la última persona que lo vio falleció hace mucho tiempo, pero lo dejó como un testimonio. Y encontrar testimonios de gente que nos precedió siempre, pero siempre es muy atractivo para el ser humano. Es recuperarse de alguna manera, filosóficamente, de la muerte.